Vamos a ver ahora la patología de la glándula pituitaria posterior. Esto es diabetes insípida y síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética. En esta tenemos mucha secreción de hormona antidiurética y en esta o no producimos hormona antidiurética o el riñón no está respondiendo a la hormona antidiurética. Entonces se van a presentar un poco como lo opuesto. Y vamos a ver que algunos medicamentos que producen diabetes insípida se utilizan como tratamiento de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y viceversa. Entonces, diabetes insípida puede ser nefrogénica o, o, o central. La nefrogénica primero va a ser, o bueno, primero tenemos que buscar si hay aumento de calcio, disminución en potasio o medicamentos. Los medicamentos van a ser demeclociclina, litio o colchicina. Si no, buscamos otras causas como pielonefritis crónica, enfermedad de células falciformes, mieloma múltiple, síndrome de Sjögren y cirugía o deshidratación o cosas así, pero bueno, en general va a ser bueno, puede ser idiopática también, pero primero buscamos los trastornos en los electrolitos y si no, estos medicamentos. De estos medicamentos los más importantes es litio y demeclociclina. Luego, de central puede ser o por parte de la pituitaria o por parte del hipotálamo. Por la parte de la pituitaria es enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, hemocromatosis, infecciones como tuberculosis, sífilis, cirugía. Para el hipotálamo, y también aquí unas histiocytosis o leucemias, o de medicamento puede ser clorpromacina, y del hipotálamo va a ser trauma, fractura del cráneo, adenoma, craneofaringioma y enfermedades infiltrativas como sarcoidosis. Para diabetes insípida vamos a tener el paciente todo el tiempo está orinando y entonces se deshidrata y entonces todo el tiempo está tomando agua. Entonces igual el paciente llega así nada más como que toma mucha agua y orina y toma mucha agua y orina. Entonces pues no sabemos si está tomando mucha agua y por eso orina o viceversa. Entonces entre los diagnósticos diferenciales es polidipsia primaria o psicogénica o paciente que tenga diabetes mellitus porque tiene diuresis por osmosis por el aumento de la glucosa y entonces se deshidrata y toma agua y así. Entonces, para diferenciar diabetes insípida de polidipsia primaria, medimos la concentración o la osmolaridad en el plasma y lo normal es que sea como menor de 280 miliosmoles. Entonces, el paciente va a tener, el normal puede tener, digamos, entre 250 y 280. Pero el paciente con diabetes insípida va a tener, digamos, entre 280 y 300 miliosmoles por litro. Entonces, bueno, desde ahí, desde que tomamos la osmolaridad del plasma, podemos estar pensando si tiene diabetes insípida o no. La otra es, vamos a tomar la osmolaridad de la orina. Aquí, generalmente, pues la osmolaridad de la orina va a estar disminuida. Entonces, cuando hacemos la prueba de deprivación del agua, si es un paciente normal, pues la osmolaridad de la orina tiene que aumentar. Si no aumenta, entonces, o si aumenta muy poquito, el paciente tiene diabetes insípida. Ahora, si el paciente tiene diabetes insípida, para saber si es primaria o secundaria, damos vasopresina, o sea, damos hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética aumentó la osmolaridad de la orina, entonces el problema era que el paciente no tenía hormona antidiurética y entonces era una diabetes insípida central. Si el paciente no aumenta la orina después de dar vasopresina, entonces es que el riñón no está respondiendo a la hormona antidiurética y es diabetes insípida nefrogénica. Entonces, ¿cómo las tratamos? Dependiendo de si es nefrogénica o central. Si es nefrogénica, primero tenemos que ver cómo está el calcio, el potasio, si no, si el paciente está tomando demeclociclina, litio o colchicina, y si no, entonces damos tiazidas o amilorida o AINES. AINES es
una causa de síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. La razón por la que las tiazidas funcionan es porque las tiazidas inhiben un transportador de cloro y calcio en el túbulo contorneado distal y producen diuresis. Entonces se activa el eje de renina, angiotensina, aldosterona, y al activarse el eje de renina, angiotensina, aldosterona hay reabsorción de sodio y agua un poquito más distal a donde las tiazidas bloquean, en el túbulo contorneado distal. Y entonces el paciente va a estar reabsorbiendo agua. Entonces por eso sirven las tiazidas, que puede ser hidroclorotiazida o clortalidona. Si es diabetes insípida central, tenemos dos opciones: o dar reemplazo hormonal o estimular a la secreción de la hormona. En el reemplazo hormonal damos vasopresina o desmopresina. Son muy parecidas. Desmopresina tiene menos aminoácidos que vasopresina. Vasopresina se da subcutánea, pero tiene efecto adverso de que produce hipertensión y entonces una bradicardia refleja. Entonces hay dos efectos adversos y por eso preferimos dar desmopresina. Desmopresina se puede dar subcutánea, oral o intranasal. Es más cómodo para los pacientes que sea intranasal, entonces lo que preferentemente damos es desmopresina en presentación intranasal. Y si vamos a dar estimulación de hormona, entonces entre los medicamentos que producen síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética está clorfibrato, carbamazepina y clorpropamida. Entonces esos medicamentos se los podemos dar al paciente con diabetes insípido y así va a producir secreción de hormona antidiurética, porque es lo que produce el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, donde tenemos mucha hormona antidiurética. Ahora vamos a ver síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética y luego hacemos la comparación con diabetes insípida. Esta puede ser por malignidad, como la causa más común es carcinoma de células escamosas del pulmón, pero también puede ser carcinoma pancreático o timoma. Enfermedades pulmonares como sarcoidosis o absceso pulmonar o neumonía. Infecciones como sífilis, tuberculosis, principalmente tuberculosis. Drogas, medicamentos. Los medicamentos son carbamazepina, tricíclicos antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, inhibidores de la MAO, monoaminoxidasa, sulfonilureas, clorfibrato, clorpropamida, AINES. Y de estos medicamentos utilizamos clorpromazina, clorpropamida, este es clorpropamida y clorpromazina es la que produce diabetes insípida. Aquí clorpropamida, clorfibrato y carbamazepina se pueden utilizar para diabetes insípida. En síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, el paciente está secretando mucha hormona antidiurética, entonces hay reabsorción de agua y hay aumento del volumen vascular y esto distiende a las cavidades del corazón. Hay secreción del péptido natriurético atrial que lleva a disminución en la renina, angiotensina, aldosterona, y entonces por parte de la aldosterona ya no se reabsorbe agua y entonces el paciente va a estar euvolémico. Va a estar hiponatrémico porque produce natriuresis, una porque ya la aldosterona ya no está teniendo la acción, porque se inhibió el eje, y otra porque el péptido natriurético atrial hace vasoconstricción de la arteriola eferente y vasodilatación de la arteriola eferente, y esto promueve la natriuresis, la filtración en la cápsula de Bowman. Entonces hay hiponatremia euvolémica. Entonces el paciente no va a tener síntomas de edema o que esté como con sobrefluido. No, está euvolímico, pero va a tener hiponatremia y dependiendo de qué tanta hiponatremia tenga van a ser los síntomas. Pero vamos a tratar con respecto a los síntomas y no directamente con respecto al nivel de hiponatremia. El primer diagnóstico va a ser con osmolaridad del plasma, digamos menos de 200 miliosmolar,
En la orina más de 20.000 equivalentes por litro de sodio de concentración, más de 100 miliosmolar, generalmente más de 300. Estudios adicionales, nitrógeno ureico, albúmina, creatinina y ácido úrico van a estar disminuidos. Y el tratamiento depende. Si no tiene síntomas, se hace restricción de agua, digamos 800 a 1000 mililitros de agua de restricción diarios. Si tiene enfermedad moderada, se da conivaptam o tolvaptan, que son antagonistas del receptor de la hormona antidiurética. Si es severa, se da solución hipertónica y es la única indicación en donde se da solución hipertónica, pero cuando corregimos la hiponatremia no podemos corregirla muy rápida, porque si la corregimos muy rápida, el paciente tiene riesgo de mielonilisis pontina central y puede quedar cuadripléjico. Entonces, no corregir más allá de 12.000 equivalentes por litro por día. O pueden decir como de la mitad, o sea, en 24 horas cuando tenemos que corregir, 12.000 equivalentes por litro, cuando mucho. Entonces, eso a diferencia de en un paciente, digamos, con diabetes insípida, o sea, un paciente que tenga hipernatremia, bueno, estos pacientes no tendrán, los de diabetes insípida no tendrán como hipernatremia, o sea, sí tendrán aumento de la osmolaridad, pero no hipernatremia. Pero bueno, cuando corregimos sodio, de bajo sodio, subirlo, síndrome de mielonilisis pontina central. Cuando pasamos de alto sodio y lo queremos bajar, síndrome, problemas con causar edema cerebral. Entonces, siempre que corrijamos el sodio hay que tener mucho cuidado en no hacerlo muy rápido, ya sea si lo vamos a subir o si lo vamos a bajar. Bueno, pero aquí, en el síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética, estamos corrigiendo la hiponatremia, entonces hay que tener cuidado de no subirlo muy rápido. Y si lo subimos muy rápido, hay que dar dextrosa. Solución dextrosada al 50% para impedir que se corrija la hiponatremia así súbitamente y que al paciente le dé síndrome de mielonilisis pontina central. Y para crónico, síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética crónica, damos o conivaptam, tolvaptan o demeclociclina. También infusión salina con tabletas de sal. Pero aquí de las más importantes es demeclociclina. Y recuerden que demeclociclina es una de las causas que producen diabetes insípida. Entonces, de las cosas más importantes o más confusas es cuáles son los medicamentos que producen una o la otra y cuáles son los tratamientos de una o la otra. Entonces, para diabetes insípida, los medicamentos que producen diabetes insípida nefrogénica sería... Bueno, primero vamos a ver cómo está el calcio y el potasio. Medicamentos es clorpromacina y para nefrogénica sería litio de meclociclina o colchicina. Y el tratamiento para nefrogénica es amilorida, tiazidas o AINES. Y ya vimos para la central de medicamentos que damos, o sea, bueno, vasopresina o desmopresina para reemplazo hormonal, pero de medicamentos que estimulan es clorpropamida, carbamazepina o clorfibratos, que son los medicamentos que producen síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética. Entre ellos está carbamazepina, clorpropamida y clorfibratos. Entre otros, también son los cíclicos antidepresivos, inhibidores de la MAO, sulfonilureas, inhibidores de la recaptura de serotonina selectivos y AINES. Entonces también los AINES, bueno, son tratamiento de diabetes insípida nefrogénica. Y síndrome de secreción inapropiada de hormona antidiurética se va a tratar con demeclociclina. Crónico se trata con demeclociclina y demeclociclina es uno de los medicamentos que producen síndrome de secreción, que producen diabetes insípida.